Bueno, vamos a ver la historia de las teorías evolucionistas. Hoy en día, evidentemente, la base de la biología es una teoría que es la de la evolución. Es decir, la biología, la ciencia biológica no tendría sentido si no se asume que la evolución ocurrió y ocurre, ¿vale? Se asume que todos los seres vivos que hay y que hubo aparecieron a partir de otros anteriores, ¿vale? Es decir, a partir de los primeras células que se formaron hace 3.800 millones de años y hace 1.500 millones de años la eucariota, ¿vale? Pues a partir de estas células se originaron el resto de seres vivos. Y a medida que pasó el tiempo, los seres vivos fueron cambiando, ¿vale? La evolución consiste en el cambio gradual que ocurre en las especies a medida que van acumulando cambios hereditarios, cambios genéticos, ¿vale? Y al final, cuando se acumulan muchos cambios, eso origina que se convierta en otra especie distinta, ya no es la que era antes, ¿vale? Bueno, pues esto que hoy en día parece tan lógico no fue nada fácil de aceptar y de hecho en algunos lugares, en algunos países se sigue sin aceptar, ¿vale? A lo largo de la historia, dos teorías contrarias explicaban la variedad de los seres vivos. Por un lado estaban los fijistas y por otro los evolucionistas. Bueno, ¿el fijismo qué es? Pues ya lo dice la propia palabra. Quiere decir que las especies nunca han cambiado, permanecieron sin cambios desde que aparecieron en la Tierra, ¿vale? Hasta hoy en día. Es decir, fijas. Fue la teoría aceptada hasta el siglo XIX y lo que he dicho antes, incluso hoy en día pues hay personas que tienen creencias fijistas, ¿vale? No está totalmente descartada. Aunque bueno, científicamente es muy difícil mantener esta teoría. Las ideas de los fijistas están muy influidas por la religión, porque defienden que los seres vivos son la obra de Dios, creadora, y por tanto son perfectos tal y como están. ¿Para qué van a cambiar? ¿Vale? Permanecieron como están, tal y como fueron creados desde el principio de los tiempos. ¿Qué pasa? Que claro, cuando aparecieron los fósiles, un fósil es un resto de un ser vivo. Eso es evidente, y además es un ser vivo que no está hoy en día, que no hay nada que se le parezca a él. Entonces eso te está diciendo que los seres vivos hace mucho tiempo, no se parecían en nada a los de ahora, es decir, que sí que han cambiado. Entonces, claro, ¿cómo encaja un fijista un fósil? Pues algunos, como Georges Cuvier, proponía que los fósiles eran restos de animales que fueron extinguidos después de diluvios, ¿vale? Teoría catastrofista, y que después de esos diluvios, de esos cataclismos, de esas catástrofes en las que morían todos los animales, pues después Dios volvía a crear nuevos animales, ¿vale? Nuevas especies. Otros fijistas simplemente pensaban que los fósiles eran de mentira, ¿vale? Que no eran, que alguien los había puesto allí, ¿de acuerdo? Pero bueno, como contrapartida al fijismo tenemos las teorías evolucionistas, ¿vale? Entonces los evolucionistas afirmaban que las especies cambiaban, no estaban de acuerdo con los fijistas. Y la primera teoría evolucionista fue el lamarckismo, se llama así porque fue propuesta por un francés, Jean-Baptiste Lamarck, que afirmó que los organismos cambiaban con el tiempo. Él estaba muy convencido y lo explicó de la siguiente manera. Los organismos cambian para adaptarse mejor a su hábitat, ¿vale? Y cuando los seres vivos se ven obligados por las circunstancias en las que viven a utilizar de forma continua un órgano, pues este se desarrolla y fortalece. Al contrario, si por su ambiente no utilizan un órgano porque no les hace falta, cuando un órgano deja de ser útil, no lo usan, y entonces le pasa lo contrario, el órgano se debilita y se deteriora. Y a esa idea la llamó, lo resumió con la frase de la función crea al órgano, ¿vale? La función crea al órgano, el uso y el desuso. Crean o deterioran un órgano. Y ese desarrollo o ese deterioro del órgano es un carácter que se adquiere a lo largo de la vida, evidentemente, porque si usas mucho un órgano, se te desarrolla más, si no lo usas, se atrofia, ¿vale? Y eso lo van a heredar
los descendientes, lo van a heredar tus hijos. Esa idea se denomina la herencia de los caracteres adquiridos, ¿vale? Entonces, para explicar mejor su teoría, Lamarck lo explicaba, o sea, para ilustrarlo mejor, ponía el ejemplo con el cuello de las jirafas, ¿vale? Él decía que el cuello de las jirafas, ahora, las jirafas actuales tienen un cuello bastante más largo que las jirafas, los antepasados de las jirafas de hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo explicaba ese cambio en el cuello? Pues decía que las jirafas vivían en la sabana alimentándose de las hojas y cuando evidentemente había sequía, las hojas escaseaban, entonces las hojas más de abajo las comían todas, entonces cuanto más tenías que estirar el cuello para llegar a las hojas más altas, ¿vale? Estirarían el cuello y las patas, ¿vale? Entonces, a fuerza de estirar, eso es el uso del órgano, ¿vale? A fuerza de usar el órgano, el cuello, de estirarlo cada vez más, pues el cuello se iba alargando, ¿de acuerdo? Y sus hijos, sus descendientes, ya heredarían ese carácter, ¿vale? Ese cuello largo se transmitiría a los hijos, ¿de acuerdo? Entonces, mérito de Lamarck. Siempre es más conocido por sus equivocaciones que por sus méritos, pero Lamarck tuvo muchísimo mérito porque en 1700 y pico, que era la época de Lamarck, proponer esta teoría significaba tener una mente muy lúcida, ¿vale? Propuso una teoría completa de la evolución y defendió que esta ocurría de forma gradual para adaptarse al medio, ¿vale? En eso tenía toda la razón. ¿Qué pasa? Pues que esa idea de que se heredaban los caracteres adquiridos, eso es mentira, ¿vale? Es decir, las jirafas, vale, sí, el cuello se estira a fuerza de... el cuello se alarga a fuerza de estirarlo, el uso del cuello hace que se desarrolle más, pero eso no lo van a heredar los descendientes. Eso es como pensar que una persona que va mucho al gimnasio y desarrolla unos bíceps así impresionantes, pues cuando tenga un niño, el niño va a salir ya con unos bíceps impresionantes, ¿vale? Eso no es verdad. Pero bueno, a ver, Lamarck evidentemente no podía saber que eso no era así, porque él no tenía ni idea ni de genes, ni ADN, ni qué eran ni dónde estaban, ni cómo se transmitían los caracteres. Entonces él pensaba que todos los caracteres se transmitían, ¿vale? Tanto los adquiridos como los propios, los genéticos, los que sí se transmiten de verdad. O sea, en su época no se tenía ni idea, ¿vale? De genética, y la genética es muy importante para explicar todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa sería la hipótesis de Lamarck, el lamarquismo. En el próximo vídeo veremos cómo lo explica Darwin con su teoría de la selección natural.